Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio conversamos con el sociólogo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción, Carlos Peris, sobre la historia de cooperación de la DEA en Paraguay y lo que implica la ruptura con la Secretaría Nacional Antidrogas. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024. Buenas, doctor Peris, gracias por participar de este podcast. No, por favor, un gustazo estar aquí. Bueno, para empezar a hablar sobre la polémica que se armó y que rodea el corte que hizo la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, a la cooperación de la DEA, ¿podría comentarnos primeramente sobre el trabajo de esta agencia estadounidense y de cómo empezó a interesarse en Paraguay? Bueno, esta agencia se crea o toma forma en la década de 1970 en los Estados Unidos, cuando el presidente republicano Richard Nixon le declara la guerra a las drogas, no solamente de una manera nacional dentro de los Estados Unidos, sino también desde una perspectiva o desde una visión internacional. Richard Nixon, él entiende que el consumo, el tráfico, el movimiento de drogas clandestinas, de drogas prohibidas, no era solamente una cuestión que tenía que ser algo combatido dentro de los países, sino por sobre todas las cosas fuera de los países. Es así que Richard Nixon dice en 1971, dice: voy a declararle la guerra a las drogas nacional e internacionalmente. ¿Qué estaba pasando en el año 1971 en Paraguay? Se le estaba apresando al francés Auguste Record por una conexión de movimiento de heroína que él mandaba a traer de países asiáticos al puerto de Buenos Aires. Del puerto de Buenos Aires la heroína luego venía a Asunción. Utilizaban los sistemas de aerotaxis que tenían muchos jerarcas estronistas y enviaban la heroína a Estados Unidos. Entonces se puede decir que se unen dos factores. Un factor que es el factor de Estados Unidos de decir: necesitamos crear una agencia que se encargue de esta política nacional e internacional de lucha contra las drogas, pero además también en el año 1971 en Paraguay estaba Auguste Record. Desde que sucede lo de Auguste Record es que tenemos una presencia activa de la DEA acá en Paraguay, ya sea con el equipamiento de los oficiales, con la capacitación de los oficiales o también con el intercambio de informaciones que después se lleva para diferentes tipos de operativos. ¿Y cómo se fue materializando específicamente con la SENAT esta cooperación que ahora, se interrumpió? Sí, bueno, hay que recordar que la SENAT, hoy nosotros le llamamos SENAT, pero antes tenía otros nombres, como por ejemplo era el Departamento Antinarcóticos de la Policía. De hecho, esa es la trayectoria que tiene la SENAT, ¿no? Es decir, la SENAT empieza como una especie de secretaría o un departamento antinarcóticos en la policía durante la época estronista. Luego pasa a ser dependencia de los militares y después ya en la democracia es que se convierte en una secretaría de presidencia. En todo ese tiempo, sin embargo, desde mediados de los 70, que más o menos es que empieza lo que hoy en día lo conocemos como SENAT, hay una cooperación con la DEA en intercambio de información. De hecho, muchos de los operativos que se hizo históricamente fueron gracias a ese intercambio de información, capacitación de oficiales. De hecho, si vemos en la polémica, vamos a ver que esta unidad que estaba a cargo de la SENAT, que fue formada por la DEA, bueno, ellos fueron instruidos por la DEA, ellas tienen la capacitación de la DEA. Y además también está la cooperación en sí, que es administración de equipos, de tecnología y otras cuestiones más. Es decir, la materialización siempre se dio en diferentes niveles, tanto de cooperación como de operaciones en conjunto, como también de capacitación. Esta ruptura repentina con la DEA se da en un contexto en el que el narcotráfico permea la clase política y se va expandiendo en el país. ¿Cuáles son los argumentos de la SENAT para romper con este convenio, teniendo en cuenta que en el documento oficial valora todo el trabajo conjunto realizado con la DEA?
Bueno, es una historia que nos cuentan por partes, ¿no? Es decir, verdaderamente lo vimos o lo entendimos como un hecho que estaba ocurriendo cuando aparece justamente la filtración del Washington Post ese viernes, y es así que el sábado, y a partir del sábado empiezan un conjunto de conferencias de prensa de diferentes autoridades, pero también de declaraciones de diferentes autoridades, en el que muchos no sabían o que muchos comentaban de que dentro de lo que era esa unidad de información sensible, había, no sé si decir cierta desconfianza, pero sí a lo mejor cierta... eh, la palabra no es deslealtad, ¿verdad? Cierto peligro, ¿verdad? De que esa unidad tenga acciones contrarias a la cabeza de la Senat, ¿verdad? Eso de hecho lo dice el propio Jalil, ¿verdad? 3-4 días, ¿verdad? De que el conflicto verdadero era con esa unidad. Bueno, eso es un problema que, aunque parezca específico, eh, es el verdadero punto que tiene que interesar a estas agencias de narcóticos o contra los narcóticos. ¿Por qué? Porque si existe la desconfianza, las operaciones no se pueden llevar. Es decir, el por qué las agencias antinarcóticos en todo el mundo, no solamente en la Senat, tienen tanto éxito o sus operaciones con éxito se pueden dar. Porque justamente no existe la filtración, no existe la conspiración. Es una información que se baja y que va recorriendo los diferentes canales de forma segura. Eso es lo más importante en este tipo de operaciones. Bueno, que exista una desconfianza hacia una unidad de información sensible conformada por la DEA muestra hasta qué grado entró la desconfianza, o si queremos decir, la complicidad de elementos dentro de una institución como esa. Es decir, el punto es, hoy es esta unidad que fue conformada por la DEA, que a lo mejor tiene diferentes tipos de autoridades que reportar. Dentro de ese esquema de reporte, obviamente, está el secretario de la Senat, pero si existe una desconfianza, como lo expresó el propio ministro, es extremadamente grave, porque eso significa que lo que más tiene que haber en una institución como esa es la seguridad en el intercambio de información. Bueno, que exista eso, la desconfianza es lo más grave. ¿Y en qué se basaría esa desconfianza? Porque por otro lado también está el disgusto de los colorados hacia Estados Unidos por el estatus que otorgó a Horacio Cartes, el principal líder y presidente del Partido Colorado, de significativamente corrupto. Sí. ¿Tendría algo que ver también? No necesariamente, ¿verdad? Y de hecho te puedo asegurar, no categóricamente, ¿verdad? ¿El por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la declaración oficial que hizo la Senat, como también en las declaraciones previas que hizo el secretario ministro, vamos a ver que era más que nada una cuestión de desconfianza o de cierta perspectiva diferente con esa fuerza de unidad sensible, recordando que esa fuerza de unidad sensible, dicho por las propias autoridades, también estuvo en la cuestión de Lalo Gómez, ¿verdad? Es decir, de hecho eso fue nota justamente la semana pasada cuando se muestran los operativos que llevó esa unidad o que formó parte esa unidad. Es decir, yo incluso hasta te diría de que hay más una relación con lo de Lalo Gómez que con lo de significativamente corrupto por los Estados Unidos. Esto es una muestra de hasta qué grado llegó la complicidad barra la corrupción barra la intromisión histórica, no solamente de ahora, histórica, de agentes que tienen que combatir el narcotráfico, que son cómplices con el narcotráfico. Y autoridades y todo lo que conforma la estructura, ¿verdad? Claro, y en este caso, ¿cuál sería la complicidad de la DEA en estos operativos? No, la complicidad de la DEA, a ver, la cooperación de la DEA no es una, es decir, históricamente nos muestra, hay que nomás llegar a poner todo el espectro para poder entender de, como decía Edgar Morin, el mundo no es ni bueno ni malo, el mundo es como es. Bueno, si es que nosotros vemos la cooperación de la DEA
durante la década de los 90 en Paraguay es una cooperación extremadamente polémica. Vamos a un ejemplo más claro, ¿verdad? Que fue en el año 1990. En el año 1990 cae un avión en el destacamento militar Parque Cue. Esa avioneta que tenía cocaína se la relaciona con Rodríguez y Rodríguez termina diciendo que, o una de las versiones que terminó diciendo, porque al final fueron muchas las versiones, es que era una carga controlada por la DEA. Si a eso encima le sumamos en el año 1994, cuando se le asesina al director de la DEA, a Rosas Rodríguez, al director de la Senat, a Rosas Rodríguez, se dice que dentro del maletín que tenía Rosas Rodríguez estaban los nombres del esquema de narcotráfico que era llevado por agentes de la Senat, y entre uno de esos nombres estaban también agentes cómplices de la DEA. Es decir, ¿qué es lo importante en este punto? Lo importante en este punto es establecer que no porque sea la DEA, no porque sea Estados Unidos, es una especie de agencia impoluta que no tiene ningún tipo de corrupción o complicidad. No, el desarrollo histórico que nos muestra, el desarrollo histórico de la DEA con la Senat, nos muestra que en muchas de las operaciones que llevaron, si no fueron cómplices, hubo cierta mirada esquiva, para decir de una manera más tibia. Muy bien. Hoy en día yo particularmente no hay ningún elemento que te diga hay una complicidad de la DEA con esto. Lo que sí hay es desconfianza. Y cuando la desconfianza falla, es un elemento, no sé si para interrumpir las relaciones, pero a lo mejor sí para establecer un impasse. ¿Esta ruptura, como usted menciona, afecta internacionalmente la imagen de Paraguay o de la DEA? No, más de Paraguay. Más de Paraguay el porqué, por lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, entendimos, o mejor dicho, Richard Nixon entendió en el año 1971 que para combatir el narcotráfico se tiene que combatir nacionalmente, pero también internacionalmente. Y tanto para la cooperación nacional, pero sobre todo para la internacional, lo que más se necesita es la ayuda de otros países extranjeros. Y entrar en un impasse con una agencia como la DEA, no sé si es que es un despropósito, pero a lo mejor debería ser algo que se debería de redefinir. Ahora, es también una excelente oportunidad también que tiene el Paraguay. Y me quiero explicar un poquitito en este punto. El por qué. Porque si nosotros vemos el mercado clandestino del narcotráfico en el país, vamos a ver que las dos sustancias que predominan son marihuana y cocaína. Cada vez más la cocaína. Bueno, ¿cuál es el destino de la marihuana paraguaya? El destino de la marihuana paraguaya es Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Ahí es donde se mueve la marihuana paraguaya. ¿Y cuál es el destino de la cocaína que pasa por Paraguay? O que se multiplica en Paraguay. O que se pone en barcazas que después suben a containers que tiene cocaína. Europa. Es decir, entendería hasta incluso si es que se dice, bueno, entremos en un impasse para fortalecer la cooperación de lucha antidrogas a nivel Mercosur y a nivel Unión Europea. Es decir, el punto es, más allá de lo que fueron estos eventos, estamos en una excelente oportunidad para redefinir ciertas relaciones. Y yo siempre digo, según cómo se configura el mercado de los narcóticos en este país, tiene que ser con el Mercosur y con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene impacto el narcotráfico paraguayo. Pero por el momento la Senat mostró, digamos, indicios de que va a avanzar hacia ese tipo de cooperaciones. Bueno, existen, de hecho, ya la cooperación con la Unión Europea y con Mercosur ya existe. De hecho, no sé si recuerda que a principios de este año cayó un cargamento en Madrid, pero que se dio la alerta desde acá. Es decir, desde acá se da la alerta. Bueno, eso es un operativo que solamente se puede producir con la cooperación.
también me consta, ¿verdad? Porque es algo público, de que existen convenios especialmente con el Brasil, específicamente con lo que es el PCC y específicamente con lo que es el narcotráfico y también el tráfico de armas, para la cooperación mutua, ¿verdad? Es decir, no es que en el combate contra los narcóticos la única cooperación que tenía el Paraguay era con la DEA. No, el Paraguay tiene un montón de cooperaciones. Ahora, una de ellas entró en un impasse. ¿El por qué entró en un impasse? Según las declaraciones oficiales, por una cuestión de desconfianza mutua. Por una cuestión de desconfianza mutua. Ahora, bueno, ya que entramos en un impasse, ya que entramos en una redefinición, bueno, fortalezcamos las otras relaciones que sí me parece que tienen más impacto en lo que es el hampa del narcotráfico. Hace rato mencionó que, bueno, la Secretaría Nacional Antidrogas tuvo su origen en el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Sin embargo, el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional también está operativa. Sí. En ese sentido, hay cuestionamientos hacia funciones superpuestas entre ambas instituciones. En ese sentido, ¿qué opina? Y, bueno, si efectivamente hay una superposición de algunas funciones de la SENAT respecto específicamente a las detenciones. Bueno, ese es el debate de fondo. Ese es el debate de fondo que no solamente ahora se está diciendo por todo lo que está pasando, sino es algo que se debate fácilmente hace 30 años atrás, hace 25 años atrás, cuando más o menos esto que le llamamos SENAT empieza a tomar forma. ¿Cuál es la función de la SENAT? Si es una secretaría antidrogas, tiene que entrar en la lucha frontal contra el crimen organizado y detenerlos a los narcotraficantes y a los cómplices de los narcotraficantes. Y si nosotros nos fijamos en la Constitución Nacional, la seguridad interna de un país ¿de quién tiene que depender? De la Policía Nacional, no de una agencia paralela. Es decir, ese es el debate de fondo. El debate de fondo es si la SENAT, es decir, ¿quién se encarga de combatir el narcotráfico dentro del Paraguay? ¿La SENAT o la policía? Si hablamos constitucionalmente, tiene que ser una fuerza especial de élite dentro de la policía. Y entonces aparecen ahí los espíritus inquietos, ¿verdad? Y te preguntan, bueno, ¿cuál entonces es el rol de la SENAT? Bueno, entonces el rol de la SENAT como una secretaría de presidencia debería ser llevar campañas de concienciación y programas de rehabilitación. Es decir, ¿investigación también? Investigación también, ¿verdad? Es decir, ese debería de ser el rol de la SENAT, ¿verdad? Ahora, entiendo que por la enorme desconfianza que se tenía de la institución policíaca, especialmente en los 90, y también de los propios militares por todo ese pasado que tuvieron durante casi 35 años, es que se haya querido hacer una especie de fuerza paralela dependiente directamente del presidente. Entiendo ese contexto histórico. Ahora, más allá de lo que es o de lo que fue, deberíamos también pensar en cómo tiene que ser. Bueno, cómo tiene que ser es la lucha contra el narcotráfico. Ahí en el terreno, en el fango, tiene que llevar la policía. Sí, porque esa desconfianza de la que habla, ¿acaso no se está manteniendo igualmente hacia la SENAT? No. Y encima, encima por la naturaleza del carácter que hoy en día tiene la SENAT. La SENAT está muy resguardada en nombres, en procesos internos, incluso en presupuestos, ¿verdad? Es decir, vos si te pones a buscar cuánto es el presupuesto que tiene la SENAT, vas a terminar encontrando. ¿El por qué vas a terminar encontrando? Porque te vas al presupuesto general de la nación y encontrás dentro de lo que es los gastos de presidencia. Pero no es algo tan público como a lo mejor sí son otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice, bueno, como esta es una agencia de lucha contra los narcóticos, vamos a poner un manto de misterio para proteger la actividad. Bueno, pero ese manto de misterio, o para proteger la actividad que llevan los agentes, muchas veces generan cierta desconfianza porque no hay un control paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eventos como estos, ¿qué nos muestra? Nos muestra que que la historia se nos cuenta por partes. ¿Pero por qué la historia se nos cuenta por partes? Porque no tenemos un panorama claro de verdaderamente cómo está pasando ahí.
O sea, ¿qué está pasando dentro de la Senat? Y lo segundo es que se necesita un mayor control, incluso en agentes que llevan una actividad tan delicada como es esa. Yo no digo mostrarles las caras ni nada de esas cuestiones, ¿verdad? Pero a lo mejor sí un poco más de contrainteligencia, ¿verdad? Un poco más de polígrafo, un poco más de otros tipos de controles que en definitiva haga que esa desconfianza, no, que exista una trayectoria de la gente, ¿verdad? Es decir, una carrera de la gente. Bueno, a lo mejor esas cuestiones hoy no están tan claras y reina la desconfianza mutua. Mutua. Si existe tal desconfianza o si ese fue el principal argumento, ¿por qué entonces se mantiene la cooperación a través de la Policía Nacional y su departamento antinarcóticos? Sí, porque la policía, mal que bien, en sus procesos es más transparente que la Senat. Pero yo no hablo de algo malo, es decir, si bien yo no entiendo la falta de transparencia, es decir, yo no hablo de la falta de transparencia en la Senat como sinónimo de corrupción. Yo lo que digo es que como es una agencia que hoy en día lleva cuestiones de lucha contra los narcóticos, tienen un manto de protección. Ese manto de protección, ¿qué hace? Que no podamos ver los procesos. Entonces, no es transparente. No en el sentido que sea corrupta, hablando en el buen, pensando bien, sino no es transparente porque no tenemos acceso a mucha información. La policía sí está más controlada. La policía es más transparente en los procesos que lleva, en las designaciones que hace, ¿verdad? La policía incluso está más controlada por otras instituciones u otros estados. No hay ese manto de misterio dentro de la policía. Y la policía también es más jerárquica. Es decir, la policía tiene una jerarquía más estructurada. Tiene más mecanismos en los cuales se pueden ejecutar ciertos tipos de operaciones. Es decir, lo normal hubiera sido que la cooperación hubiera empezado con la policía y la Senat nunca logró adquirir este rol. Y ahora incluso digamos que la cooperación probablemente se va a dar con mayor fuerza en la Policía Nacional. ¿Como institución considera que está preparada para asumir, digamos, esa responsabilidad? Sí y no, ¿verdad? Sí y no. ¿El por qué no? Porque, bueno, históricamente conocemos las deficiencias y las complicidades que tiene esta policía, ¿verdad? Y al decir históricamente, me estoy refiriendo no solamente hace 5 años atrás, me estoy refiriendo hace 20 años atrás, 25 años atrás, en el que muchas veces el propio criminal o el propio delincuente es el agente policial, ¿verdad? Pero es cierto que ahora mismo se están formando 5.000 agentes nuevos que si ya no egresaron en estos días van a egresar ahora a finales de año. Es cierto que también se está equipando más. Es cierto que también hay medidas de contrainteligencia cada vez más fuertes dentro de la policía para detectar a los agentes corruptos. Es decir, estamos hablando de una institución que se está fortaleciendo. Entonces, desde esa perspectiva de una institución que se está fortaleciendo, yo te digo, sí, puede. Por las sospechas históricas que tenemos, te digo, no, no puede. Bueno, estamos en un punto intermedio. Aprovechando que estamos cerrando el año, ¿cómo evalúa, digamos, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado durante el 2024? ¿Y cuáles son los desafíos para el próximo año? Bueno, es una lucha extremadamente complicada. ¿El por qué? Porque el narcotraficante siempre se mueve más rápido que las autoridades oficiales. Hemos visto con casos en el que fueron señalados congresistas lo mucho que penetró el narcotráfico. Es decir, ahora no solamente estamos hablando de movimiento de sustancias, sino que estamos hablando de delitos conexos, es decir, delitos que están asociados con el narcotráfico, pero además también de la narcopolítica, ¿verdad? Es decir, y eso nosotros vemos mucho en los estudios locales que hacemos, que el narcotráfico entró especialmente en las campañas electorales zonales. ¿Qué son las campañas electorales zonales? El diputado, el intendente, el gobernador, es decir, aquellos que tienen que estar en su zona. ¿El por qué? Porque se convirtió en un excelente financista el dinero espurio proveniente del narcotráfico.
Bueno, los desafíos se enmarcan en ese punto, ¿no? Es decir, dejar que el narcotráfico siga expandiéndose. Y para que el narcotráfico no se expanda, ¿verdad? O no se propague, para hablar de una manera mejor, hay que llevar las acciones en el terreno contra el narcotráfico. Pero hay otra cosa más, que esa es una materia pendiente del Paraguay, la impunidad. No tiene que haber más sospechas, no es que tiene que haber más. Ese diputado es sospechado de tener vínculos con el narcotráfico. No, se le tiene que llevar a juicio y tiene que haber una condena. Solamente así se va a matar la cultura. ¿El por qué? Porque si existe la impunidad es yo puedo hacer lo que quiera, que a mí no me va a pasar absolutamente nada. Bueno, ese es el mensaje. Incluso me pueden entrar en mi casa, me pueden meter preso, me pueden iniciar un proceso legal. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a dilatar el proceso per seculum seculorum hasta que se acabe, ¿verdad? Bueno, hoy hay muy pocos políticos que fueron condenados por sus vínculos con el narcotráfico. Sí hay procesos activos, pero muy pocos vínculos. Bueno, mientras que eso siga existiendo, mientras que ese fenómeno se siga dando, se sigue produciendo la impunidad. Y mientras que hay impunidad, se sigue diciendo implícitamente, podés aceptar el dinero del narcotráfico para que te financie tu campaña y no te va a pasar nada. Muchas gracias, doctor Peris, por compartir con nosotros su análisis. Muy bien, justo. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el sociólogo Carlos Peris. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.